Crees que la mente es tu aliada, pero ¿qué pasaría si te dijera que es la que más te traiciona? Desde que despiertas empieza a hablarte, te recuerda lo que perdiste, lo que temes, lo que aún no tienes. Te hace creer que la paz está en el próximo logro, en la próxima persona, en el próximo día perfecto que nunca llega. El Buda decía, no hay enemigo más peligroso que una mente indisciplinada. Y si hoy no puedes calmarla, no es porque no sepas meditar, sino porque has olvidado quién manda en tu interior. Cuentan que hace siglos, en una pequeña aldea de Oriente, vivía un monje conocido por su serenidad. Nunca se le vio perder la calma, ni en los días de tormenta, ni cuando el hambre azotaba el templo, ni siquiera cuando las personas lo insultaban. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero todos se preguntaban lo mismo: ¿cómo es posible vivir sin enojarse? Un día, un hombre del pueblo, cansado de escuchar sobre la paz del monje, decidió ponerlo a prueba. Nadie puede ser tan tranquilo todo el tiempo, pensó. Debe ser una farsa. Así que esperó a que el monje bajara al mercado, como hacía cada semana para pedir arroz y agua, y se acercó con el corazón lleno de rabia. Sin decir palabra, lo miró fijo y comenzó a insultarlo. Le dijo que era un hipócrita, un cobarde, un inútil que se escondía detrás del silencio porque no tenía el valor de enfrentar la vida real. Escupió al suelo frente a él y rió con desprecio. El monje lo miró con la misma calma con la que se mira una hoja caer. No hubo gesto de orgullo ni de miedo. Solo respiró profundamente y siguió su camino. El hombre, confundido, lo siguió. ¿No vas a decir nada? ¿No vas a defenderte?, gritó. El monje se detuvo, lo observó un instante y respondió con suavidad. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre no supo qué responder. ¿A quién lo ofreció, supongo? El monje asintió. Lo mismo ocurre con la ira. Si no la acepto, sigue siendo tuya. Y siguió su camino. El silencio que dejó fue más poderoso que 1000 discursos. El hombre se quedó allí, con el pecho ardiendo, no de ira, sino de vergüenza. Por primera vez, entendió que su enojo no había lastimado al monje, sino a él mismo. Había cargado un fuego que solo lo quemaba por dentro. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, recordando la mirada tranquila del sabio. ¿Cómo podía alguien no reaccionar ante una humillación? ¿Cómo podía alguien vivir sin defenderse? Al amanecer fue al templo. El monje estaba barriendo el suelo del patio, con la misma lentitud ritual de cada mañana. El hombre se acercó y con la voz temblorosa dijo: «Maestro, ayer vine a provocarlo. Lo insulté y usted no respondió. Quiero entender cómo hizo para no enojarse». El monje apoyó el palo de la escoba, sonrió y respondió: «Cuando era joven, yo también me enojaba. Si alguien me gritaba, yo gritaba más fuerte. Si alguien me golpeaba, yo devolvía el golpe. Pero descubrí algo. Cada vez que respondía, me convertía en reflejo del otro. Mi paz dependía de su comportamiento. Mi mente era una hoja que el viento movía a su antojo. Un día me cansé de ser una hoja y decidí convertirme en el viento». El hombre frunció el ceño. «¿Y cómo se convierte uno en el viento?». El monje respondió, dejando de resistir lo que no puedes controlar. La ira no aparece por lo que el otro hace, sino por lo que tú crees que debería haber hecho. El enojo no viene del insulto, sino de tu expectativa. Esperas respeto, esperas justicia, esperas comprensión, y cuando no llegan, sufres. Pero el sufrimiento no es el castigo del mundo, es el resultado de tus exigencias hacia él. El hombre bajó la mirada. Entonces, ¿no debería defenderme nunca? El monje negó suavemente. Defenderse es distinto a reaccionar. Puedes actuar con firmeza sin contaminarte con ira. Si una serpiente entra al templo, la expulsas, pero no la odias. Entiendes que solo actúas según su naturaleza. Así también debes ver a los que te hieren, como serpientes que no han aprendido todavía a reconocer su propio veneno. El hombre quedó en silencio. El viento soplaba entre los árboles del patio, y por un instante comprendió lo que el monje quería decir. No se trataba de ser débil, ni de soportar injusticias. Se trataba de elegir qué parte de uno permitiría que viviera en la superficie, la calma o la reacción. El monje volvió a barrer y añadió: «La mente no se calma eliminando los pensamientos, sino observándolos sin juzgar. Lo mismo ocurre con las emociones. No necesitas matar la ira, solo necesitas verla pasar sin alimentarla». El hombre preguntó: «¿Y si la ira vuelve?». El monje sonrió: «Volverá, pero ya no te gobernará.
porque sabrás que no eres ella. Durante un largo rato, ninguno habló. El sonido de la escoba arrastrando las hojas llenaba el aire. El hombre, con lágrimas contenidas, inclinó la cabeza. Gracias, maestro. Ayer creí que el silencio era debilidad, pero hoy entiendo que es poder. El monje levantó la mirada y dijo, el silencio no es ausencia de palabras, es la presencia de sabiduría. Solo el que domina su interior puede elegir no reaccionar. El hombre se marchó distinto, no iluminado, pero más consciente. Y aunque no volvió a ver al monje, cada vez que alguien lo provocaba, recordaba sus palabras. Si no lo aceptas, sigue siendo suyo. Pasaron los años, y cada vez que sentía que la rabia subía, respiraba profundo y pensaba, ¿por qué voy a cargar algo que no me pertenece? Entonces sonreía, y el fuego dentro se apagaba. Esa historia no es solo una anécdota antigua, es un espejo, porque en el fondo todos somos ese hombre del mercado. Cada día alguien nos lanza regalos en forma de palabras, actitudes, comentarios o críticas, y casi siempre los aceptamos. Dejamos que lo que otro dice se convierta en nuestra emoción, que su caos se vuelva nuestro fuego. Pero el monje enseñó algo que la mayoría olvida. No puedes controlar lo que llega, pero puedes decidir qué recibes. Y en esa elección comienza el verdadero dominio de la mente. Primera enseñanza. La mente que reacciona, obedece al mundo. La mayoría de las personas cree que reaccionar es natural. Creen que si alguien los hiere, tienen derecho a responder con la misma moneda. Pero el budismo enseña lo contrario. Cada reacción emocional es una confesión de esclavitud. Significa que otro tiene el poder de mover tu interior. Cuando reaccionas sin conciencia, tu paz depende de lo que hacen los demás. Y si tu paz depende del exterior, entonces nunca será tuya. El monje del mercado lo entendía. Él no reprimía su emoción, la veía, la observaba aparecer y desaparecer. No porque fuera insensible, sino porque había aprendido la diferencia entre sentir y dejarse dominar. El enojo, la ira, la ofensa, son movimientos naturales de la mente, pero el sufrimiento viene cuando te identificas con ellos. Cuando dices, estoy enojado, en lugar de decir, mi mente está experimentando enojo. Parece una diferencia pequeña, pero lo cambia todo. Una mente reactiva es como un tambor. Cualquiera puede golpearlo y hacerlo sonar. Una mente consciente es como una campana en calma, solo vibra cuando elige hacerlo. Y aquí está la enseñanza esencial. No necesitas eliminar tus emociones, necesitas observarlas antes de que te usen. Cada vez que eliges no reaccionar, no estás perdiendo una batalla, estás ganando poder. Esa es la verdadera fortaleza. No la del que grita más fuerte, sino la del que entiende que el silencio es su mejor respuesta. Porque el silencio no es vacío, es control. Y quien domina su respuesta, domina su destino. Segunda enseñanza. No es el otro, es tu mente. El hombre que insultó al monje creía que el problema era el maestro. Creía que su rabia tenía una causa externa, pero cuando el monje no reaccionó, se quedó solo con su propio veneno. Y fue entonces cuando comprendió una verdad que muy pocos llegan a ver. El enojo no surge por lo que alguien hace, sino por lo que tú piensas sobre lo que alguien hace. No es el mundo el que te perturba, es tu interpretación del mundo. El Buda enseñó que la mente es como un espejo. Si el reflejo se ve distorsionado, no culpes a la imagen, limpia el espejo. Sin embargo, la mayoría pasa su vida intentando limpiar el reflejo, corrigiendo a los demás, cambiando las circunstancias, evitando lo que les molesta. Y cuando logran un poco de paz, algo nuevo aparece para volver a alterarlos. Es un ciclo sin fin, porque el problema no está afuera, está en la mente que interpreta, juzga y reacciona. Piensa en esto. Cuando alguien te ofende, lo que realmente te duele no son sus palabras, sino el significado que tú les das. Si crees que son ciertas, sangran. Si crees que son falsas, desaparecen. Lo que cambia no es el hecho, sino tu percepción. Y ahí está el punto central de toda práctica espiritual. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes entrenar tu mente para que el mundo no te controle a ti. El monje sabía esto, por eso no necesitó responder. Él entendía que cada emoción es como una chispa. Si la observas, se apaga. Si soplas sobre ella con pensamientos, se convierte en incendio. Y la mayoría vive encendiendo incendios en su interior, justificando su rabia, alimentando su ego, defendiendo una identidad frágil que necesita tener razón. Pero el sabio prefiere perder una discusión
y conservar la paz antes que ganar un argumento y perder su equilibrio. El verdadero enemigo no es el que te insulta, sino la voz en tu cabeza que dice: esto no debería estar pasando. Esa resistencia es la raíz del sufrimiento. Aceptar no significa estar de acuerdo, significa reconocer que lo que ocurre, ocurre. Y desde esa aceptación nace el poder. Porque solo cuando dejas de resistirte puedes actuar con claridad. La mente serena ve soluciones, la mente alterada solo ve enemigos. Cada día tienes cientos de oportunidades para practicarlo. Cuando alguien te contradice, cuando algo no sale como esperabas, cuando la vida te desafía. En cada momento, puedes elegir entre reaccionar o observar. Si eliges observar, empiezas a recuperar poder, no sobre el mundo, sino sobre ti, y esa es la única conquista que no puede ser arrebatada. Por eso los sabios sonríen ante la provocación, no porque no sientan, sino porque han comprendido que todo lo que el otro lanza regresa a él. Entendieron que la paz no se defiende, se encarna. Y cuando logras eso, nadie más puede alterar tu interior, porque la mente, al fin, ha aprendido a obedecer. Tercera enseñanza: transformar la ira en claridad. Sicamus entras. El hombre regresó al templo varias veces después de aquel día. Ya no buscaba provocar al monje, sino entender cómo podía vivir con tanta calma. Y en una de esas visitas, el maestro le dijo algo que lo acompañaría para siempre. La ira no es tu enemiga, solo es una señal que aún no sabes leer. Durante años, hemos creído que la ira debe eliminarse, que es una emoción mala. Pero el budismo enseña algo diferente. La ira, cuando se observa sin juicio, se convierte en comprensión. No nace de la maldad, sino del dolor. Siempre que alguien reacciona con furia, en el fondo hay miedo, inseguridad o frustración. La ira es una máscara, y detrás de ella siempre hay una herida que pide ser vista. El problema no es sentir enojo, el problema es identificarse con él. Cuando la ira te controla, destruye. Cuando tú la observas, enseña. Cada emoción contiene información. La rabia, por ejemplo, te muestra los límites que no has aprendido a comunicar. Te muestra dónde aún no hay aceptación, dónde sigues esperando que el mundo se ajuste a tus expectativas. El sabio no se reprime, se estudia. En lugar de reaccionar, observa la emoción moverse dentro del cuerpo. Nota cómo sube, cómo quema, cómo pide salir. Pero no la alimenta con pensamientos. No dice: esto es injusto ni esto no debería pasar. Solo observa, y cuando haces eso, algo cambia. Lo que antes era fuego se convierte en luz. Lo que antes te cegaba, ahora te ilumina. El monje decía que la mente es como una lámpara de aceite. Si la sacudes, se apaga. Si la sostienes firme, ilumina. Así ocurre con la ira. Cuando la enfrentas desde el ruido, te consume. Cuando la miras desde el silencio, revela la verdad. Cada vez que eliges no responder desde el enojo, no estás reprimiendo tu fuerza, estás redirigiéndola. La energía que antes usabas para discutir, defender o atacar se transforma en claridad. Esa claridad es la que te permite actuar sin dañar, hablar sin herir y decidir sin confusión. El hombre que un día insultó al monje terminó enseñando lo que aprendió. Les decía a los demás: no busquen eliminar la ira, aprendan a entenderla. Porque una mente que entiende deja de reaccionar, y una mente que deja de reaccionar comienza a ver. Esa es la diferencia entre quien vive esclavo de sus emociones y quien ha aprendido a convertirlas en maestros. El enojo no se vence con fuerza, sino con sabiduría. Y cuando logras eso, el fuego que antes te consumía se convierte en la llama que guía tu camino. El hombre, que un día fue esclavo de su enojo, terminó encontrando libertad en el silencio. Ya no necesitó ganar discusiones ni demostrar nada. Entendió que la mente se calma cuando deja de pelear con la realidad. Aprendió que la paz no se conquista, se recuerda. Y desde entonces caminaba distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado la forma de mirarlo. El monje solía decir que el verdadero poder no es controlar a los demás, sino dejar de ser controlado por ellos. Y eso es algo que todos podemos practicar, aquí y ahora. No necesitas un templo, ni años de meditación. Solo necesitas detenerte un momento antes de reaccionar, respirar, observar, elegir conscientemente no entregar tu paz a lo que no puedes controlar. Cada vez que lo haces, te conviertes en el maestro de tu mente. Y en ese instante, la ira pierde su fuerza, el ruido se disuelve y algo sagrado aparece, la quietud. Ese silencio que no depende del mundo, sino de ti.
Porque la verdadera libertad no es que nada te moleste, sino que nada te controle. Y cuando logras eso, cuando aprendes a sostener la calma incluso en medio del caos, descubres que la mente nunca fue el enemigo, solo un espejo que reflejaba lo que necesitabas sanar. Si este mensaje resonó contigo, es porque dentro de ti también existe ese monje. Una parte sabia, tranquila, paciente, que no necesita luchar para sentirse en paz. Esa parte solo necesita recordarse cada día. Y para eso, hemos creado una comunidad en Telegram, un espacio exclusivo donde compartimos reflexiones, prácticas diarias y enseñanzas para fortalecer la mente y vivir con propósito. Allí no solo aprenderás a calmar la mente, sino a transformar cada desafío en crecimiento. Así que si sientes que este camino es para ti, únete. El primer paso hacia la serenidad no está en buscar más respuestas, sino en aprender a escucharte. Nos vemos allí, donde el ruido termina y la verdadera paz comienza.